Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra segunda parte de Samuel capítulo 12. Nos quedamos en los versículos 11 y 12 y vamos a seguir viendo esto. Hoy jueves, siendo las 10 de la noche, estoy haciendo este estudio porque el domingo muy probablemente esté dando el estudio de Primera de Reyes capítulo 10 y entonces por eso estoy adelantando esta parte. No quiero irme desproporcionando y porque ya tengo casi terminado también el estudio de Segunda de Samuel capítulo 10, que es lo anterior a esto, que vi la necesidad de sí sacar un estudio. Yo pensé que con Segunda de Samuel 12, viéndolo así de esta manera, íbamos a poder evitar ver el capítulo 10, pero ciertamente hay cosas que nos van a enseñar bastante el capítulo 10 y por eso decidí darlo también. Amén. Entonces nos quedamos en Segunda de Samuel capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Seguimos viendo los castigos. Recuerdan, el domingo vimos cómo la espada, Dios dijo que nos iba a apartar de la casa de David, y vimos cómo murió el muchacho, el niño que fue concebido en el adulterio, y posteriormente cómo murió Adonías, Absalón, ¿verdad? Y Amnón. Entonces nosotros vemos aquí que ahí no para el castigo. O sea, amigos, cuando Dios disciplina es algo tremendo. Y Dios le continúa diciendo, en pocas palabras, tú tomaste a la mujer que no te era lícito, a la mujer de Urías, lo tomaste escondidas, ¿sí? Pero yo, la disciplina que te voy a meter es que tus mujeres, porque David tenía para escoger, ya lo vimos, tenía bastante. ¿Qué vio David en Betsabé? Teniendo más de 50 mujeres, David, por ser el rey, ¿verdad? Pudiendo desquitar esa ansiedad con cualquiera la que hubiera elegido. Tenía bastantes guapas. Abigail era guapa, ¿verdad? Mical era guapa. Había varias que eran guapas, muy, muy guapas, pero nosotros vemos que David elige a ella, ¿no? Y dice, tú lo hiciste en secreto, yo te lo van a hacer a ti, pero en público. Van a tomar de tus mujeres, y no te van a tomar una, te van a tomar varias. Y lo van a hacer en plena luz del sol y a la vista. Vean, o sea, tú cometes un pecado pequeño, Dios te va a disciplinar con algo grande. Tengamos cuidado, a menos que Dios tenga misericordia, y eso depende de Él. ¿Ok? Depende de Dios. Y nosotros vemos que esto se cumplió en Absalón, su hijo, ¿verdad? Se acostó con sus concubinas a plena vista, tal como Dios lo había decretado a David. Lo vemos, ahí está. Tal como Dios se lo había dicho, así se cumplió. Una vez más, repito, hermanos, vemos la exactitud de las profecías de la Biblia, demostrando que es el libro inspirado de Dios. Si tú pesas la Biblia con cualquier otro libro religioso, la Biblia levanta a todos. O sea, la Biblia pesa tanto que estos parecen que no pesan nada. Rotundamente la Biblia demuestra ser inspirada por Dios. Vean la exactitud, precisión de la palabra de Dios. Se cumplió en Absalón, le dijo, de tu misma casa voy a hacer esto. Alguien de tu misma casa lo va a hacer. Se va a acostar con tus mujeres, tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer a plena luz del día. Y ahí está, Dios permitió todo esto, hermanos, y obró en el corazón rebelde de Absalón. O sea, Dios no llevó a Absalón a hacer esto, pero Dios permitió que Absalón, y que su maldad, Dios retirando su gracia restrictiva del corazón de Absalón, hiciera esta perversidad. Y acordemos que esto se lo aconsejaron a Absalón. Y vamos a ver, cuando veamos, por eso quiero ver el capítulo 10, ¿por qué sucede todo esto? Vamos a ver quién le aconsejó a Absalón. Muchas cosas que nos van a salir de dudas, ¿verdad? Lo hubiera hecho el 10 antes, pero en serio, perdonen, hermanos, creí que plasmando el 11
el 10 iba a estar perfectamente entendido, pero al estar estudiando el capítulo 11 y estar corroborando con el capítulo 10, me empecé a dar cuenta que tenía también otras cosas que no abarca el 11. ¿Ok? Repito, David lo hizo en secreto, Dios lo exhibió en público. Sus consecuencias fueron públicas. ¿Sí? David mandó a matar en secreto, porque eso es lo que hizo. A Urías, Dios le mató a sus hijos a la vista de él. Y llegamos al versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En estas breves palabras de David hacia Natán, pequé contra Jehová, se nota en David el arrepentimiento. David en verdad entiende en realidad contra quién primeramente y primordialmente pecó. Es decir, primeramente no fue que pecó contra Urías, aunque un soldado fiel de él, y lo vamos a ver en el capítulo 11, no pecó directamente contra su pueblo, no pecó directamente, ¿verdad?, contra su ejército, no pecó directamente contra sus amigos, pecó ni contra él ni contra Betsabé. El más afectado de aquí, contra quien realmente pecó David, fue contra Dios, y lo entiende David así. Y esa es la parte principal. Nosotros cuando cometemos un pecado, hermanos, por ejemplo, si yo me peleo con alguien, ¿verdad?, por decirlo así, y lo golpeo y eso, en primer lugar, antes que lógicamente sí pequé golpeando a alguien, por decirlo así, ¿verdad?, golpeé pegándole a esa persona y tengo que pedir perdón, pero primordialmente y en primer lugar contra quien pequé fue contra Dios. Contra Dios, de ahí viene todo. ¿Por qué? Porque Dios creó al prójimo, ¿verdad? Porque Dios me manda a no hacer esas cosas, a evitar pleitos. Entonces David demuestra claramente ese arrepentimiento porque enfoca en realidad contra quién pecó, a quién realmente traicionó. Fue a Dios. Dios aborrece el adulterio y David lo entendió. Dios aborrece que mates a una persona, y sobre todo si es una persona justa como Urías, Dios lo aborrece. Entonces David entiende que en primer lugar pecó contra Dios, que Dios le había dado todas las bendiciones, Dios lo había bendecido grandemente a David, y todavía Dios le dijo: y si no hubieras hecho esto, hubiera bendecido mucho más. Pero David entiende eso. Todo lo que Dios le dio, lo tuvo en poco cuando codició a esta mujer. Que lo vamos a ver, era muy guapa, muy guapa. Cuando pecamos, tenemos que entender que realmente nuestro pecado es un acto de traición hacia Dios. Nos volvemos traidores a Dios, sobre todo somos cristianos, que estamos en Cristo, ver el amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios vertiéndose en nuestras vidas y nosotros despreciando ese amor, haciendo cosas que le ofenden a Él, haciendo cosas escondidas o a la luz, pero que le ofenden a Él. Eso es un acto de traición. Cuando alguien que nos ha dado paz, amor, gozo, bendiciones espirituales, hermanos, contra quien primero pecamos es contra Dios, y a quien debemos de realmente en un arrepentimiento sincero reconocer que a quien le fallamos principalmente, primordialmente, es a Dios. Antes de pensar que ofendimos a tal o a cual, a merenguano o perenguano, Dios es a quien realmente ofendimos. Y esto lo vemos plasmado en la parábola del hijo pródigo, que muchos ponen al hijo pródigo como la figura principal de la parábola, pero en realidad la figura principal de la parábola está en el padre, ¿sí? Vemos a este muchacho que llega y ve a su padre, y su padre lo viene a buscar, aún todavía no llega el muchacho, y el padre sale corriendo a buscarlo, ¿verdad?
Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La figura del padre aquí es Dios. Y la figura del hijo pródigo somos nosotros, hermanos. Cuando nos descarriamos, cuando andamos mal. Y ver esto: he pecado contra el cielo y contra ti, Dios. Así debemos reconocer nuestros pecados, hermanos. Así, de esa manera, David lo entendió. Y Natán perfectamente le dice, ¿verdad? Y le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, David merecía la muerte, ya lo vimos en el estudio, en la primera parte. David merecía la muerte porque adulteró, y los adúlteros tenían que ser apedreados hasta morir. Porque mandó asesinar, fue el actor intelectual de un asesinato. Y porque traicionó. Entonces nosotros vemos, y era rey, estaba en evidencia, y ocupó su cargo, y fue un abuso de poder. David por varias razones tenía que morir, y Dios le perdona de esa manera. Dios ha remitido tu pecado, no vas a morir. Dios no te va a matar, ni va a pedir que el pueblo te mate, ¿ok? Así, de esa manera. Pero ve las consecuencias que le van a venir a David. Peor aún que si hubieran matado a David, ¿verdad? Yo creo que si a David le hubieran dicho: bueno, prefieres morir y que todos tus hijos estén en paz y la espada ya no esté en tu descendencia y todo eso, David le hubiera dicho: muera yo, ¿verdad? Pero Dios ahí sí no le da a elegir. Después, posteriormente, vemos en otra versión que quizá, en otros capítulos, perdón, ahorita se me fue el número del capítulo, donde Dios le da a elegir a David cuál castigo quiere. Pero aquí no le da a elegir. Aquí fue un castigo tremendo de David. Tremendo, y lo vamos a ver en el capítulo 10, pero tremendo, ¿verdad? Y yo no le da a decir: a ver, no vas a morir, David. He perdonado tu pecado, te has arrepentido, he perdonado tu pecado, no vas a morir, pero sí te van a venir todas estas consecuencias. Y es así, chilles, llores, patalees, no te las voy a quitar, ¿verdad? No te las voy a quitar. Segunda de Samuel, vamos al versículo 14, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí hay algo muy importante. Dios le dice: con lo que hiciste, David, con lo que hiciste blasfemar a mis enemigos contra mí. Por tanto, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es decir, Dios ya le había dicho. Después vamos a ver cómo David llora, ayuna y todo por tratar de que ese hijo no muera de la presencia de Dios, clamando a la misericordia de Dios. Pero Dios le había dicho: ciertamente morirá. O sea, es decir, David, no hay más, va a morir. David trató de cambiar esa realidad. Precisamente hoy que estaba en el evangelismo, uno se me acercó y me decía: es que si tienes fe, todo es posible. Dios, si tienes fe, no necesitas de médicos y todo eso. Le digo: mira, no es cierto, porque depende mucho de la voluntad de Dios. Y una muestra es David. David ayunó, oró durante 7 días, día y noche, llorando, orando, ayunando delante de la presencia de Dios, clamando por ese hijo para que no muriera, y murió. Dios le dijo: ciertamente morirá. Es decir, hermanos, no creamos que podemos cambiar algo que Dios ha decretado con nuestra oración. La oración debe ser para conformarnos a la voluntad de Dios y no para querer torcerle el brazo a Dios, porque eso es imposible. Él es infinitamente más fuerte que nosotros, más poderoso que nosotros, y Él es perfecto, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Y la realidad es que cada vez que nosotros pecamos, damos de qué hablar a los enemigos del Evangelio, a los enemigos de Dios, a los enemigos de la verdad, a los enemigos de la sana doctrina. Digo, me ha pasado, hermanos, yo he pecado a veces, y pecado terriblemente, y he dado para hablar a los enemigos de la sana doctrina, ¿verdad? A gente preponderante, prepotente, y a gente que odia a todos aquellos que predican la sana doctrina, ¿verdad? Y damos de qué hablar a los enemigos de Dios. Damos de qué hablar. Satanás es uno de ellos. Satanás va a ir a acusarnos delante de la presencia de Dios, y va a ir y va a decir: ya ves, Dios, ya ves, mira, ¿verdad? El incrédulo, obviamente, hermanos,
La gente siempre va a hablar cuando nos ve hacer algo que no es correcto delante de Dios. Yo lo he hecho y quisiera a veces no haber caído en esas cosas, ¿verdad? Quisiera a veces regresar el tiempo y abstenerme de eso. La misericordia de Dios ha sido grande para con mi vida, pero esta es la realidad. Damos de qué hablar a los enemigos de Dios, a todos aquellos que no quieren la sana doctrina, y cada vez que tú lo pronuncies te van a sacar ese detalle, o van a estar pensando dentro de sí, quizá no te lo digan porque te estiman o te quieren, pero dentro de ti, no, me está diciendo, yo me acuerdo bien lo que hizo. Ay, me dice, yo me acuerdo. Mira, yo me acuerdo esto. Entonces, esa es la realidad. Endurecemos también el corazón de la gente para la verdad del Evangelio. Tenemos que arrepentirnos de eso. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 1 y 2. Meditemos en esto, hermanos, y lo aplico a mí también. Digo, yo trato de que cuando estoy enseñando también vean que soy un hombre sujeto a defectos, igual que tú, igual que muchos, o quizá más defectuoso, quizá más débil que muchos de ustedes, ¿verdad? Porque no quiero que pongan la mira en alguien en mí que estoy enseñando la palabra, sino en Cristo, que Él sí es perfecto. Él sí tiene un amor verdadero, un amor sublime, un amor perfecto, y que en Él pongamos la mirada, no en el que está hablando ahorita, sino en Cristo Jesús. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados, en Él tenemos la restauración. Y veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel porque vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El tropiezo para Dios no es cualquier cosa, hermano. Pablo también lo dice en la epístola a los Corintios, ¿verdad? Cuando nos habla, y dice: mas si por tu libertad de comer lo que tú quieras. Pablo hablando porque de si comemos o no comemos, de lo sacrificado a los ídolos y cuestiones así, que luego hay muchos debates sobre ese detalle. Pablo dice: yo no debo utilizar mi libertad para hacer tropezar a un hermano. Si mi libertad va a hacer tropezar a un hermano, no lo hagas. O sea, a lo mejor yo puedo orar y tener la fe suficiente para, si alguien ofreció algo a los ídolos, yo orar y lo santifico en el nombre de Jesús. Pero hay alguien que tiene una mente débil y que dice: no, eso no es posible, eso no puede ser, y acaba de salir de la idolatría, de adorar ídolos, de venerar a otros que no sea Dios, a otros hombres que no sean Dios, y dice: no, y se priva y regresa a los ídolos porque te está viendo a ti, y él pues no entiende, y él cree que entonces sí se puede seguir adorando a los ídolos, y entonces vuelve a caer en la idolatría. Dice Pablo que eso es un pecado tremendo, que pecamos directamente contra Cristo. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con eso. Tengamos cuidado con los tropiezos, tengamos cuidado con todo esto, porque sí, nuestro pecado sí tiene consecuencias. Algunos hablan de la hipergracia, ¿verdad? No, tú puedes pecar, no importa, pecaste, no pasa nada, hombre, tú todavía sigues en adulterio, no pasa nada, tú eres salvo, Dios te ama, tú eres de esto. No, ven a Cristo para que restaures tu comunión, deja el adulterio para restaurar la comunión con Cristo, pero no le hablan de la realidad. O sea, ¿qué es la realidad? El pecado te va a traer consecuencias tremendas. Y si en verdad eres un hijo de Dios, Dios te va a azotar tremendamente. Así como azotó a David, entiéndelo. Te van a venir consecuencias que vas a desear toda tu vida no haber hecho eso. Porque Dios azota a todo aquel que tiene por hijo, dice la palabra de Dios. Al bastardo, al que Dios no lo considera su hijo, aunque él se crea hijo, a ese lo deja sin disciplina. Por eso tú puedes ver a aparentes cristianos estar en pecado durante muchos años y no pasa nada. Pero son bastardos, dice la palabra de Dios. O sea, no son hijos de Dios, porque Dios no va a dejar sin disciplina a ni uno de sus hijos si continúan en el pecado. Y si no hay arrepentimiento, ¿verdad? Fíjate, entre el pecado de David, desde que codició a la mujer, desde que se acostó con ella, fíjate, se acostó con ella. Estamos hablando de mínimo que David se tardó en arrepentirse, son 10 meses mínimo, porque acuérdense que se acostó con ella y después Betsabé le mandó a decir que estaba encinta.
No, perdón, 9 meses serían, 9 meses, perdón, unos 9 meses, dije 10 meses, no, 9 meses. 9 meses mínimo, porque David cuando se acuesta con ella concibe la mujer se da cuenta posteriormente, quizá porque, bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 10, ¿para qué me adelanto? Pero entonces nosotros vemos esa parte. Más, nosotros lo vemos, hermanos. Y seguimos en el versículo 14, pero agregamos el 15, lo vamos a leer otra vez. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El castigo, la disciplina de Dios inicia por el hijo fruto del adulterio. Muy probablemente es porque si ese niño, podemos argumentar varias cosas, pero una hipótesis, si ese niño hubiera seguido viviendo, iban los enemigos de Dios a estar blasfemando constantemente. Mira, ahí está el hijo que Dios le dejó, fruto de su adulterio. Mira, él me mandó matar al pobre hombre. Iban a estar blasfemando consigo, quizá por eso. Pero pudo ser una disciplina que Dios eligió soberanamente. Aclaro, es a punto. No, esto no es doctrina, sino esto sucedió por esto. No podemos decirlo así. Pero muy probablemente es eso. Lo que sí sabemos es que la disciplina inicia por el hijo fruto del adulterio. De alguna forma los enemigos ya se habían enterado, ¿verdad? De alguna forma los enemigos de Dios, los enemigos también de David, la gente de alrededor, los que se hicieron sus enemigos a partir de este suceso, de alguna manera se dieron cuenta, ya sea que Betsabé haya dicho algo con su familia, ya sea que las cuentas que hicieron, ¿verdad? Porque entre que David y... Vamos a ver esas cuentas en el capítulo 10. Pero entre las cuentas, algo no cuadraba del embarazo de Betsabé, ¿verdad? La cuenta no cuadra. A ver, Betsabé entre que tuvieron el acto sexual, Betsabé le anuncia que está encinta. ¿Qué te gusta que pasó? Vino unos 15 o 20 días o más. Si Betsabé acababa de tener el periodo y después tuvo la relación con David, entonces estaríamos hablando de mínimo unos 25 días, o 30 días, cuando Betsabé ve que no le bajó el periodo al siguiente mes. ¿Estamos de acuerdo? Pues de alguna forma Betsabé tenía que enterarse. En aquel tiempo no había pruebas de embarazo, ¿verdad? Entonces tenían que esperar hasta ese momento. Entonces pongámosle que mínimo pasó un mes, ¿sí? Y entre que manda a llamar a Urías para que venga, entre que Urías no quiere y si quiere y todo ese detalle, y entre que David lo regresa, el viaje de regreso de Urías y el viaje para venir a ver a David y el viaje de regreso donde estaba en la guerra, todo eso, hermanos, alrededor de unos 15 días pasaron. Entonces estamos hablando de un mes, 15 días, y luego de ahí Betsabé hace duelo por Urías, y entonces estamos hablando que al menos, hermanos, pasaron 2 meses para que David la tomara por esposa. Entonces hay algunas cuestiones ahí que vamos a ver en el capítulo 10, 2 posibles hipótesis, pero una que la gente dijera, a ver, no puede ser que el niño haya nacido de 7 meses. No puede ser que David la tomó y a los 7 meses nace el bebé y nace sano y nace fuerte. Ah, caray, algo no cuadra, ¿verdad? Algo está, aquí no cuadra en las matemáticas, ¿verdad? Probablemente también sea que, pues, David, acuérdense que envió mensajeros a ir a buscar a Betsabé. Primero ir a preguntar por ella, luego ir a traerla, se acostó con ella, luego que la llevara, y luego Betsabé le envió mensajeros para decirle estoy encinta, le envió un mensajero. Y luego, ¿verdad? Los mensajeros para Joab, mándame a Urías, y luego, ¿sabes qué? Mete a Urías en el favor de la batalla y retírense y déjenlo que muera. Todos esos detalles, pues lógicamente hay un enlace. Quizá Joab cuando regresó preguntó todo el rollo, investigó y empezó a entender todo esto, porque vamos a ver después en la vida de Joab que empieza a haber una rebelión contra David, que se consumó en Adonías, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver todo eso. Entonces, muy probablemente de alguna forma, o quizá todas estas, y quizá algunas más,
Los enemigos de Dios empezaban ya a hablar y ya estaban enterados de lo que había sucedido, de lo que había pasado. Hermanos, lo que tú haces en oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. Lo que haces en lo oscurito va a salir a la luz, eso lo dice la Biblia, ¿eh? Lo que hagamos en secreto saldrá a la luz. La verdad, tarde o temprano, dicen, ¿verdad?, sale a la luz. Y así nosotros podemos ver, podemos creer, nadie me vio. Pero no estás tomando en cuenta a lo mejor al amigo que le hablaste para que te prestara esto, o al amigo que le hablaste para que te prestara el departamento, o al que le rentaste el departamento, o al recepcionista del motel, o no sé, o al antro donde te metiste, o con el amigo con que te emborrachaste y estuviste ahí haciendo cosas que no debías, ¿verdad? O a la persona a la que fuiste, timaste. No sé, hermano, no sé, pero ahí está, siempre hay alguien que ve. Y en el siempre que hay alguien que ve, el primordial es Dios que te está viendo. Aunque nadie te haya visto, aunque lo hayas hecho muy en secreto, que es difícil que puedas hacer algo sin que haya otro inmiscuido. Pero, aunque lo lograras, que no hubiera nadie más inmiscuido, Dios sí te está viendo. No hay secreto para Dios. No hay cosa que no sea revelada, dice la palabra de Dios, en su presencia, hermano. No hay cosa que tú puedes, y Dios la va a sacar a la luz. Dios la va a sacar a la luz. Lo que estás haciendo ahorita allí, que aparentemente tu esposa no se ha enterado, o tu esposo no se ha enterado, que tus padres no se han enterado, o que tu jefe o tu empleado no se han enterado de lo que estás haciendo, tarde o temprano va a salir a la luz, hermano. Amigo que me escuchas, Dios, tarde o temprano, si eres hijo de Dios, va a sacar eso a la luz. Arrepiéntete antes de que pase esto. Porque la disciplina de Dios, y aún arrepintiéndote puede venir la disciplina, pero es momento de que te arrepientas y quizás Dios, que es grande en misericordia, pueda abstener su disciplina o pueda darte una disciplina más leve. A veces como nuestros padres sucede, ¿verdad? Cuando llegamos y si antes de papá se entere, ¿verdad? Nosotros llegamos, papá, choqué tu carro. Y papá se enoja, te da 3, 4 cachetadas, por decirlo así, te insulta y te dice algo, y pero ya no pasó a mayores. Pero que se entere por otro lado es más difícil a veces. El castigo es más duro, ¿cierto? No, hermano. Bueno, al menos en nuestros tiempos, ¿verdad? No, en los tiempos de ahorita ya ahora los hijos, pegué tu carro y ¿qué te importa? Casi, ¿verdad? Pero bueno, en los tiempos, Dios no es así como los padres de ahora, ¿sí? Dios es diferente. Dios era como los padres antiguos. Sí, hijito, pues paca, ¿verdad? Azota a todo aquel que tiene por hijo. Nosotros vemos esto, que está tremendo. David pensó que había hecho el crimen perfecto. Y no. Por ahí hay un programa Crímenes Perfectos, no, por ahí no hay crimen perfecto. Porque en primer lugar, aunque los que aparentemente fueron perfectos, que hasta ahorita hay casos que no se han resuelto, que llevan muchísimos años y no se han resuelto. Pero déjame decirte algo, que ese crimen va a ser castigado. Si esa persona no se arrepiente, ¿verdad? En el día del juicio de Dios, porque ahí sí está. Y Dios sabe perfectamente que lo hiciste tú. Dios lo sabe. Y el día que llegues a su presencia, ahí te lo va a sacar. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Entonces nosotros vemos. Ahora imagínate, Betsabé de 3 meses, más de 2 meses, casi 3 meses, pongámosle, pero de repente le ven la panza y dice, caray, y David la acaba de tomar. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Ahí estamos. Y nosotros vemos aquí que la palabra de Dios, fíjense, para que Dios declara bien claro que era un castigo de él. Que el niño no de repente le agarró una enfermedad y se murió y quizá no fue disciplina de Dios, quizá fue una enfermedad que le dan los niños y todo. Pero la Biblia narra algo, que después de que Natán da esta sentencia, se retira e inmediatamente su hijo cae enfermo. Después de dar la palabra, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se retira de la casa y el niño cae enfermo. Para demostrar que era Dios quien estaba atrás de esa disciplina. Que de demostrar que Dios estaba ejecutando el castigo que le había hablado a David. Desde ahí David empezó a sentir el azote de Dios. La disciplina de Dios es a corto, mediano y largo plazo. Ya vimos, a corto, el niño que fue concebido en el pecado muere.
A mediano, todos los problemas que tuvo David con sus hijos, y a largo plazo la espada, ya vimos en la séptima generación, y hasta con Cristo en la crucifixión, ¿verdad? Nosotros vemos esa palabra. Y entonces entramos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 16 al 23. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. La reacción de David al enterarse que el niño había enfermado nos da un modelo a seguir. David se postró ante Dios en humildad, en ruego, en oración, en ayuno, en reverencia durante 7 días. ¿A qué apelaba Dios? ¿A qué apelaba David? Él dice: quizá tenga compasión. O sea, apeló a la misericordia de Dios. David estaba apelando que tuviera misericordia de él y de ese bebé. David estaba seguramente confesando sus pecados, y quizá en este tiempo escribe algunos de los salmos, el 32, el 51 y algunos otros salmos que apelan a todo esto, ¿verdad? Porque David sabía perfectamente que Dios era grande en misericordia. Y más bien dicho, Dios es grande en misericordia, ¿sí? Y quizá tendría misericordia del bebé, porque eso quizá tenga compasión. Sabe que la compasión, la misericordia, y aunque aquí no está en pero la gracia es una prerrogativa que Dios le da a quien Él quiere. Dios, ojo, la justicia, si Dios es perfecto, la justicia se la tiene que aplicar a todos. Pero la misericordia, la compasión y la gracia, la persona tiene la facultad de a quién quiere dársela o a quién no. ¿Sí? Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, en Romanos capítulo 9, que Dios dice: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Es decir, Dios no está obligado a compadecerse de todos, porque si Él se compadeciera de todos, entonces no habría justicia, en primer lugar, ¿verdad? Pero nosotros vemos ahí, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, ¿sí? Números capítulo 14, versículo 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés apelando a la misericordia de Dios con respecto al pueblo de Israel. Sabemos cuántas veces el pueblo de Israel se rebeló y Moisés tuvo que apelar a la misericordia de Dios. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí lo vemos. Salmos capítulo 25 versículo 7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Fíjate aquí este salmo de David, que quizá está implícito en este momento, también muy probablemente fue escrito ahí: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Quizá o en la persecución de Absalón, ¿verdad? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Esto nos habla, hermanos, muy importante. Por eso hay que ver los salmos cuando David pecó, posterior al pecado de David, y nosotros vamos a encontrar algo, que David apela mucho a la misericordia de Dios.
y a su bondad. Y entonces nos deja algo, una enseñanza a la Escritura, que si tú estás pasando una disciplina de Dios y realmente estás arrepentido, tú puedes apelar a la misericordia de Dios y quizá Él pueda disminuir esa disciplina. Quizá Él pueda hasta quitarla o levantarla, la disciplina, porque Él, si Él lo decide, puede tener misericordia y decir, hasta aquí nada más, ya no más. Como le dijo, ¿se acuerdan al ángel de la muerte que iba matando y todo? Y le dijo, hasta ahí, para, y ya no más. Entonces nosotros vemos así en Dios. Nosotros vemos esa parte de Dios. Yo espero ver ese capítulo posteriormente, analizar ese capítulo donde Dios le decide, ¿verdad?, a David por qué castigo quiere. Pero aquí lo vamos a mencionar porque es algo importante. Dios le dice, ¿quieres caer por tus enemigos o que el pueblo venga una enfermedad mortal y él los arrase casi? ¿O quieres esto? Y David dice, elijo caer en tus manos. David sabía que es difícil. David tenía Deuteronomio. ¿Y qué dice Deuteronomio? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda, de ahí lo sacó el escritor de Hebreos, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. David dice, prefiero caer en tus manos porque sé que al final tendrás misericordia. Eso es algo importante que nosotros tenemos que ver, amados hermanos, ¿sí? Y lo vamos a ver posteriormente. Pero a pesar de todo el clamor, al final el bebé muere. Y los sacerdotes tienen darle la noticia a David, pues lo vieron cómo estaba ante su muerte. Y decían, si le decimos, no, se nos va a morir David. Ahí ya, se nos va a acabar y va a caer en una depresión y lo vamos a perder. Por eso no querían dárselo, ¿verdad? Pero qué sorpresa, David, David entiende que el niño había muerto, se levanta, se lava la cara y cambia su actitud totalmente. David entendió que ya no había más que hacer, que no podía ya cambiar la voluntad de Dios, que no podía hacer volver a su hijo, ya no más, ya no lo podía hacer. Y es animado con la promesa de volverlo a ver cuando David, parta. Dice, yo ya no puedo, él ya no puede venir a mí, pero yo sí voy a ir a él, ¿verdad? Aquí es algo muy importante, no me voy a meter mucho a esta doctrina, hermanos, pero hay dos posturas con respecto al destino eterno de los niños, desde la concepción hasta que ya tienen un estado donde una edad, 5, 6, 7 años, que ya pueden decidir. Hay unos. Y como es doctrina general, hermanos, no debemos de ser fanáticos ni nada. Es que eso es una herejía. No, porque no hay nada que nos hable bien. Tanto hay puntos de un lado como hay puntos del otro, ¿ok? Es doctrina general. Como dijo Agustín de Hipona, en doctrina fundamental, inamovibles. En doctrina general, flexibles, y en todo lo demás cada quien haga lo que quiera. Y esta es doctrina general, debemos ser flexibles, ¿sí? Siempre y cuando tenga fundamento bíblico esa doctrina general, ¿ok? No, pues que los niños van al limbo. No, pues ¿cuál limbo? La Biblia nunca habla de limbo. Entonces ahí sí, eso no lo puedo aceptar. No voy a ser flexible con eso porque no existe en la palabra de Dios el limbo. La Biblia solo dice que hay dos lugares, o el cielo o el infierno, simple y sencillamente. Y está la doctrina, dice que todos los bebés y niños hasta cierta edad, cuando mueren, van al cielo. Y ahí tenemos como respaldo 2 de Samuel 12:23, Mateo 19:14, Marcos 10:14, Lucas 18:16. Aunque estos pasajes de Evangelio no dice que el reino de Dios es de los niños, no dice eso. A ver, de ellos. Jesús no dijo, ellos ya son salvos y hasta cierta edad, no, eso no dijo de los tales, no dijo de ellos es el reino de los cielos, no dijo eso. Por lo tanto, también tiene esa reputación la otra parte que vamos a ver, ¿sí?, de esto. Pero, repito, los que dicen que todos los bebés y niños hasta cierta edad, cuando mueren, van al cielo directamente, que no hay nada, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, y ahí están los textos. Y hermanos, podríamos tener cierto debate, pero es que ese debate nunca nos debe de llevar a separación, nunca nos debe de llevar a no tener comunión, ¿sí? No nos debe de llevar a eso. ¿Por qué? Porque es doctrina general y ahí debe de haber flexibilidad en este sentido, aunque podemos debatir y podemos argumentar, ¿verdad?, quién tiene o quién no tiene la razón. Y el otro está que los bebés y los niños, cuando mueren, sí... la gracia de Dios, o sea, no están en un estado de inocencia, nacen en pecado y por lo tanto van a una condenación.
salvo los niños que son concebidos en el Evangelio y la madre y el padre le han estado inculcando desde la concepción la palabra del Señor. Porque Pablo lo dice, ¿verdad? Que los niños de los creyentes son santificados y los de los incrédulos no. Entonces ahí vemos un argumento en esa parte. ¿Por qué los que dicen que los niños no? No. Por los juicios que Dios trajo sobre el diluvio, arrasó con niños, bebés también. ¿Ok? Cuando Dios decide que el pueblo de Israel vaya y esas naciones que declaró anatemas, Jericó y todos esos lugares, los jebuseos, los heveos, los amorreos, todos esos, Dios pedía que mataran parejo, a todos en general. Entonces de ahí se basan esa parte. También se basan en el Apocalipsis que dicen pequeños y grandes. Algunos dicen pequeños, hablan de gente pobre, y los otros grandes, los poderosos, los ricos. Pero la realidad es que después dice ricos y pobres. Entonces ahí hay un problema que estamos sintonizando cuál podría ser. Repito, yo me mantendría en un estado de decir, mira, si a mí me dijeras ¿cuál postura tienes? Yo diría, bien fácil, predícale a tu hijo la palabra desde niño. Predícale el Evangelio desde el vientre, desde la concepción. Háblale. Dile, hijo, tú no vas a nacer con una naturaleza pecaminosa. Háblale el Evangelio como si fuera un adulto. Muchas veces creemos que los niños no tienen la capacidad de entender, pero después tú, cuando nacen y están chiquillos, 1 año, y les dices algo y ves cómo te captan. Pueden captar en ese momento el Evangelio y pueden recibir la salvación del Señor. Entonces, ahí está, hermanos. Dios puede darles en ese momento luz, ¿verdad? Dios puede decir en ese momento, sea la luz en ellos y resplandezca esa luz del Evangelio en ellos. Hermanos, ahí está. Entonces, yo diría, no estoy en contra de ninguna de las dos posturas. Yo estoy en un término intermedio, ni digo ni una ni la otra, sino mejor, en verdad, prediquémosles el Evangelio desde el embarazo y durante toda la niñez que estén con nosotros. Y si el Señor, bajo su voluntad, decide llevárselo antes, que tengamos esa esperanza viva, hermanos. Yo no permitiría, yo no me abstendría de dar un consuelo 100% directo, de decirle a la persona, un incrédulo que perdió a su hijo, y decirle, no te preocupes, él está con el Señor. Porque aquí este caso es de David. David era un creyente, aunque pecó, era un creyente. Era parte del pueblo de Dios y era creyente, era un hombre conforme al corazón de Dios, que vemos que la Biblia también se cumple. Nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Ok? Pero ahí está. Entonces tengamos cuidado. Yo repito, no estoy de un lado ni del otro. Yo solo digo, mejor predícale el Evangelio desde la concepción. Si sabes que está embarazada tu mujer, varón, esposo, empieza a predicarle el Evangelio a tu hijo, a tu esposa. Aunque sea creyente, predícale el Evangelio. Háblale de Cristo, lee la Escritura, diariamente léele la Escritura a tu esposa y a tu hijo, porque ahí está y lo va a oír por medio de tu esposa. Entonces, predícales la palabra, ¿sí? Lo cierto es que la actitud de David después de oír que su hijo muere es muy semejante a lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está. Cuando alguien, hermanos, de nosotros muere en Cristo, la pareja puede tener, o los hijos, o los padres, pueden tener la seguridad que si esa persona murió en Cristo, pueden volverlo a ver, si ellos están también en la fe en Cristo Jesús. Ojo, Segunda de Samuel capítulo 12, vamos con los versículos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Segunda de Samuel 12, 24 y 25. Nosotros vemos aquí esta parte. Y consoló David a Betsabé su mujer. Hermanos, qué parte importante del arrepentimiento de David,
David se volvió en un momento, entre su pecado, se volvió egoísta. Él quería satisfacerse, él vio a la mujer, la codició, quería satisfacerle. No pensó en las consecuencias que le vendría de todo eso. No pensó en la consecuencia que le podría venir a Betsabé, porque si los cachaban, tanto él como Betsabé iban a ser apedreados. No pensó en todas las consecuencias, pensó en él nada más. Pero vean el fruto de un arrepentimiento y de una restauración de Dios real. Vean a David, y consoló David a Betsabé. Ya no se vio David en su dolor, sino fue y vio a su mujer y la consoló. La abrazó, yo creo, le habló palabras de esperanza, palabras de fortaleza. Quizá le dijo lo mismo: mira, Betsabé, él ya no puede venir a nosotros, pero sí nosotros sabremos que cuando partamos vamos con él. Y esa es la parte. Varón de Dios, esposo, ¿cómo estás actuando con tu mujer? ¿La estás consolando de su dolor, de su angustia? Quizá si sufrió un aborto repentino, ¿la estás consolando? ¿La estás consolando por los detalles que están pasando? ¿Cómo es tu decisión con tu esposa? David lo muestra y demuestra el fruto del Espíritu Santo. Y lo vemos en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Te tienes que sacrificar así como Cristo se sacrificó. Tienes que amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Tienes que servir a tu hogar. La autoridad que Dios te dio, el ser cabeza de hogar. No eres yo aquí yo mando y sírvanme todos. No es eso, no se trata de eso. Se trata para tomar las decisiones que favorezcan al desarrollo y vida espiritual de tu esposa y tus hijos. Eso en primer lugar. Y aquí vemos la vida espiritual de Betsabé. Estaba en ese problema, llegó David y la consoló. David consoló a Betsabé y llegándose a ella durmió con ella. David pudo haberse abstenido, pero la vio tanto y le habló tan bonito, y a lo mejor ella empezó a sentirse tan bien, y David decidió, ¿verdad?, llegarse, dormir con ella. Y nosotros vemos la misericordia de Dios. Les proveyó otro hijo. Dios los castigó con la muerte de un hijo, de ellos dos, producto de su pecado, pero vemos la restauración de Dios, y Dios restaura con otro hijo. Dios puede restaurarnos siempre. Si perdimos un hijo por alguna cuestión, no quiere decir que Dios nos va a dar otro hijo, ¿verdad? Pero que Dios está obligado a darnos otro hijo, pero nos va a dar una restauración de otra manera, hermanos, de otra forma. Recuerdo y oía un testimonio de un pastor en Utah que viajó con toda su familia para ir a un congreso de la iglesia Grace Community Church, donde pastoreaba el doctor John MacArthur, que acaba de fallecer unos días atrás, ¿verdad? Iban allá para que sus hijos pudieran conocer la iglesia, pudieran oír el coro que tenía, que tiene Grace Community Church, ¿verdad? Pudieran oírlo y todo lo bonito que se oye, todo el detalle, los hermanos, la palabra, y querían que fueran, ese era su deseo, ¿verdad? Pero en el camino sufren un accidente terrible. El padre, el pastor y su esposa salvan la vida, pero sus demás hijos murieron. Y él consoló a su esposa y hablaban con los hermanos que le decían, y decían, miren, yo venía para Grace, para que mis hijos conocieran al pastor John MacArthur en persona y lo oyeran predicar, pero ¿quién iban a decir? Porque es un maestro de la palabra, pero ¿quién iban a decir que iban a conocer, que en este viaje iban a conocer al maestro de maestros, a Jesucristo, lo iban a ver cara a cara? ¿Quién iba a decir eso? Yo los traje también para que escucharan el coro, y oyeran el coro y lo conocieran, el coro de Grace Community Church. Pero ¿quién iba a decir que ahorita ellos serán parte del coro más glorioso que hay en el cielo? Que ningún coro se compara con ellos, con ese coro, que adorarán a Dios día y noche. Este coro de Grace adora a Dios desde aquí, desde la tierra, pero ahorita mis hijos están en el coro celestial adorando frente a frente, cara a cara a su Señor amado. ¿Qué diferencia de perspectiva es con la muerte cuando mueren en Cristo Jesús nuestros seres amados? Qué diferente perspectiva debemos de tener, hermanos.
¿sí? Y vemos la misericordia de Dios. Bien pudo haber dejado estéril a Betsabé, así como dejó estéril a Mical, ¿verdad? Bien pudo haberla dejado estéril. Bien pudo haber dejado estéril a David también, ¿verdad? Bien lo pudo haber hecho. Pero no fue así. Dios decide consolarlos también con un nuevo hijo. El consuelo que Dios nos da. Dios, hermanos, en la disciplina de Dios siempre muestra amor y misericordia. Y aquí lo podemos ver. En el caso de David, sí, Dios lo castigó, las consecuencias siguieron, pero vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios dándoles un nuevo hijo. ¿Y qué es el nuevo hijo? Dice la palabra de Dios, Dios lo amó. Dios decidió amar a ese niño de una manera especial, que iba a ser el sucesor. Dios declaró que sería el sucesor de David en el trono. ¿Sí? Natán primero fue enviado para dar malas noticias, ahora Natán es enviado para dar buenas noticias. Y muestra una vez más que Dios había perdonado a David. ¿Sí? Salomón significa hombre de paz o pacífico. Es decir, le pusieron este nombre porque significaba que Dios había dado su paz a David y a Betsabé. Y ahí estaban, hermanos. Quizá David le puso este nombre porque al verlo nacer y no morir, significaba que estaba en paz tanto él como el niño y Betsabé. Para entender esto hay que leer el Salmo 38. David escribe trayendo una carga pesada cuya herida infectada producto de su pecado. Su condición era de un hombre totalmente falto de paz. Y Dios le da paz con este nuevo niño. ¿Verdad? Este Salmo 38 quizás lo escribió después de que Natán lo confronta y el niño enfermó, ¿verdad? Y nace, y quizás después, cuando nace Salomón, el Salmo 51 también, les repito una vez más, fue escrito en este suceso, cuando David pierde al niño, ¿verdad? Y David siente lo tremendo del pecado, lo tremendo de sus consecuencias. Hermanos, no sentimos lo tremendo de las consecuencias cuando no están. A lo mejor ya pecamos y a lo mejor han pasado cierto número de días o quizá meses y no ha pasado nada y estamos tranquilos, pero cuando empiezan a llegar las consecuencias, ahí es cuando en verdad sentimos lo tremendo que es el pecado, lo tremendo que hicimos, ¿verdad? Así, hermanos, después de cometer el pecado, la obra del Espíritu Santo es redarguir al cristiano y lo hace sentir miserable, como Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Espíritu Santo, en ese sentido de redarguirnos, de llevarnos al arrepentimiento, nos muestra a Cristo, y es cuando Pablo exclama, más gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a sentir miserables, nos entristece, 2 Corintios 7:10, y nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Santiago, capítulo 4, epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Esa es la actitud que deberíamos de tomar ante el pecado, afligirnos, lamentar, llorar, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillarnos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está una promesa del Señor. Debemos de confesar nuestro pecado, el Salmo 32, versículo 5, el Salmo 38, 18, Mateo, capítulo 3, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y luego también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Recordad, y siempre esto, hermanos, que en cuanto Dios le descubrió su pecado, empezó la disciplina. Pero adicional también Dios tiene misericordia. Y en sí Dios no nos castiga como merecemos. David merecía morir, no lo hizo Dios. David merecía haberse quedado ya sin hijos y Dios le dio hijos. Y Dios le dio un hijo. Y el producto, esa unión
de Betsabé con David, que fue adulterio y todo, y que no tenía que ser, y todo eso, y todo el pecado de David, las consecuencias terribles que dentro vinieron, pero de ahí Dios en su misericordia y en su consolación decide que también de esta unión posterior surja el próximo rey, y el rey más sabio que ha tenido Israel hasta el momento, ¿verdad? Salomón. Y ahí está, claro. No estoy contando a Jesucristo, porque Jesucristo no vino como rey en su primera venida, va a venir como rey en su segunda, y ahí será el rey más sabio y que superará infinitamente a Salomón en su sabiduría, porque él es Dios, ¿verdad? Indudablemente. Entonces recordemos esto, hermano, y veamos en el pecado de David, y recordemos el pecado de David, y tengámoslo realmente en memoria, de saber que si yo peco, traeré consecuencias a mi vida, y a mis generaciones las puedo afectar. A ver, no hay maldiciones generacionales, pero sí, en el sentido, porque algunos lo toman como que yo puedo romper una maldición generacional. No, a ver, espérame, no. Hay consecuencias del pecado, ¿verdad? Hay consecuencias. Y si Dios determina que esas consecuencias no se rompan, no las vas a romper. Hay consecuencias por nuestro pecado, que las vamos a vivir. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando pequemos. Es meditar antes y decir, no peco, tratar de evitar al máximo el pecado, porque la disciplina de Dios es muy fuerte, horrenda, cosas que en manos del Dios vivo. Y eso el escritor de Hebreos, tanto Deuteronomio, se lo están diciendo a creyentes. No se lo está diciendo para el inconverso, que eso es otra cosa. Si es horrenda, cosas cuando caigan en las manos del Dios vivo. Pero en esta vida, caer en las manos del Dios vivo, un cristiano, es tremendo. Dios azota. O sea, no pega suavecito, azota a todo aquel que tiene por hijo, como un verdadero padre que mete una disciplina ejemplar para que su hijo no vuelva a caer en eso. Eso es la verdadera autoridad de un padre. Pero hoy en día va con los derechos humanos y todo, y no los toques, sino porque los vas a traumar. Y hoy tenemos una generación más frágil que el cristal cortado, porque no les aplicaron disciplina. Porque se creen niños que saben todo cuando no saben absolutamente nada, ni siquiera razonar de la vida, vaya. Entonces, ahí estamos teniendo las consecuencias. Dios sí es un verdadero Padre. Y Dios, porque ama, nos disciplina y nos azota. Así que, hermanos míos, meditemos en esto. Yo quiero cerrar con esto de la disciplina de Dios, un ejemplo de mi padre. Un día yo habré tenido como 14 años, no recuerdo bien la edad. Y una discusión con mi papá, le dijo, pues me largo de la casa, y yo agarré y me salí con la misma y me fui. Yo me iba caminando, iba como a media cuadra, cuando de repente siento una mano atrás que me jala, y me volteo y era mi papá, y venía con el cayuyo. Y a puro cayuyazo me regresó. No, hombre, mis sentaderas quedaron bien chivitas. Pero desde entonces no se me ocurrió volver a decir que me voy de la casa. Miren, hermanos, desde ahí no volví a decirlo. Jamás. Bueno, así es Dios con nosotros. Un ejemplo, ¿verdad? Mi papá imperfecto, porque todos los papás somos imperfectos, ¿verdad? Pero un modelo de lo que Dios hace con nosotros. Nos castiga, nos aplica la vara. Para el necio es la vara, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, ahí está, hermanos. David sintió la vara de Dios sobre sus espaldas, ¿verdad? Sobre él. Perdió un hijo, vio la rebelión, vio la muerte de otro hijo, supo de la violación de una de sus hijas, supo la rebelión de su otro hijo y su muerte, alcanzó en su vejez, ¿verdad?, a ver la rebelión de su otro hijo Adonías. Ya no vio la muerte de él, porque ya David partió cuando Salomón lo mata, ¿verdad? Pero nosotros vemos todo ese detalle y las consecuencias que ya no vio David, que siguieron en sus generaciones. La espada no se apartó, hubo muertos a espada en las generaciones de David. Recordemos hasta en Cristo, aunque Cristo no murió a espada, pero murió traspasado por una lanza, también me lo atravesaron. Bueno, ya había muerto, pero murió en la cruz del Calvario. Pero las palabras de... se me fue el nombre, porque esto no lo tenía en el estudio, ahorita me acordé, pero las palabras de este hombre que estaba ahí en el templo, ¿verdad?, que le dice a María, y una espada traspasará tu corazón. Y ahí está otra vez las consecuencias, la espada. Lógicamente María no murió atravesada por una espada en el corazón, sino estaba sentido en el deseo de la aflicción
el dolor que iba a sentir al ver a su hijo maltratado, humillado, golpeado, desfigurado y crucificado. ¿Ok? Entonces de eso estaba hablando. La espada no se apartó de la generación de David, porque Dios dijo, nunca se apartará la espada de tu descendencia. Y ahí están las consecuencias. ¿Quieres pecar? ¿Quieres pecar? Medita en las consecuencias, porque te van a doler bastante y vas a afectar a tus generaciones. Si Dios así lo determina, puedes afectar terriblemente a tus generaciones. Si David hubiera visto anteriormente todo esto, David, yo creo que se bota siente el deseo que ya no puede más, y yo creo que se bota del precipicio, del balcón, ¿verdad? Eso es. Pero o baja rápido y busca a cualquiera de sus mujeres y ¡pum! ¿verdad? Porque en ese tiempo Dios les permitió a los reyes tener, fue un permiso de Dios, aunque Dios no estaba de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero nosotros vemos esa parte. Tú tienes una esposa, respétala, cuídala. Tú tienes un esposo, respétalo, cuídalo, porque pueden venir consecuencias. Y aunque no seas esposo, si estás haciendo un pecado oculto, arrepiéntete, apártate, confiésalo, y quizá Dios tenga misericordia. Antes de que te vengan las consecuencias graves de tu pecado, antes de que salga a la luz, Dios saque a la luz tu pecado, confiésalo, apártate de él, pídele perdón a Dios, clama a Dios y apártate de ese pecado, porque la palabra de Dios es que si nos apartamos y confesamos nuestro pecado, alcanzaremos misericordia, ¿verdad? Y ahí está, y podemos entrar. Si estás en Cristo Jesús, tienes entrada libre al trono de la gracia para confesar tu pecado y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. Quizá Dios tenga misericordia, quizá la disciplina no sea tan fuerte. Puedes hacerlo. Arrepiéntete, sal de ese pecado inmediatamente. Hazlo antes de que vengan las consecuencias duras y Dios diga ahora sí no. Ni aunque chilles, ni aunque patalees, ni aunque ayunes, ni aunque ores, ni aunque casi te mueras de hambre, esto no se te va a quitar. Meditemos en eso cada vez que queramos pecar. Medítalo. Dios te bendiga. Te doy gracias. Me fui en unas zonas un poquito rápido porque miren ya una hora cerradas, una hora del otro. O sea, si hubiera hecho un estudio mínimo 2 horas y lo hubiera dado tal cual todo, pues a lo mejor 2:20, 2:30. Pero gracias a Dios lo dividimos y ahora tenemos uno de 1 hora y otro de 1 hora, y gracias al Señor estamos ahí. Escríbeme tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, estoy para servirte. Mi nombre es Edgar Vigurra. Gracias por todo. Gracias en primer lugar a Dios, que nos da la sabiduría, la gracia y el tiempo para hacer estos estudios, ¿verdad? Y gracias a ustedes por oírlos, escucharlos, y espero que sea de edificación y de bendición para su vida. Muy pronto estaré dando el de 2 de Samuel 11, pero quizá antes del de Primera de Reyes, capítulo 10, la reina de Saba, ¿verdad? Meditemos en esto. Dios te bendiga. Hasta luego.